Ya lo sé, ya sé lo que vais a decir, que llevo 1 mes y pico sin subir vídeo y sin dar señales de vida por YouTube. Lo sé, pero entre el final de carrera, los exámenes, el first, y acabar mi trabajo de fin de grado, de verdad estaba con unos niveles de ansiedad que es que no los puedo medir y no tenía tiempo para nada para poder prácticamente ni pintar. Pero bueno, ya he acabado la carrera, ya estoy perfectamente para poder volver a grabar cada semana. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mi experiencia en periodismo. Y que no me he presentado porque hay un montón de gente nueva, ya somos más de 21.000 personas aquí y madre de Dios, bueno, para los que seáis nuevos, yo soy Celia Gallego y os voy a contar hoy mi experiencia estudiando periodismo, porque me hace muchísima gracia, muchísimas veces por Instagram me pregunta la gente: ¡buah! ¿Qué tal la experiencia estudiando Bellas Artes? Que no he estudiado Bellas Artes. Mucha gente piensa que sí, que yo he estudiado algo relacionado con el arte, pero no, todo he sido autodidacta completamente. Entonces pues quería contar, aparte de explicar que yo he estudiado periodismo y acabo de terminar mi carrera literal porque acabo de salir de la defensa de mi TFG, así que ya soy periodista de verdad, bueno, de verdad, vamos a ver, licenciada, digamos. Y os quiero contar pues eso, cómo ha sido mi experiencia estudiando esta maravillosa carrera. En primer lugar, yo os voy a contar mi experiencia personal, pero además de ser mi experiencia personal es una experiencia dentro de una universidad concreta. Yo he estudiado unas asignaturas que en la Complu, por ejemplo, no se estudian, o se estudian otras, o se hace de otra manera, entonces esto va a ser totalmente a nivel personal. Tenedlo en cuenta para los que queráis estudiar periodismo, o estéis en primero o en segundo, o simplemente os metéis aquí a cotillear, que esto es mi experiencia personal. Si preguntáis a cualquiera de mi clase, os va a dar una opinión completamente distinta y probablemente muy antagonista a la mía, porque yo soy bastante optimista, he de decir. Pero bueno, yo tampoco me voy a centrar demasiado en las asignaturas, sino más en la experiencia global, en cómo me he curtido yo como estudiante de periodismo durante estos 4 años y consejos a la gente que estéis estudiando o queráis estudiar esta carrera. Bueno, para los que os lo preguntéis, yo estudié periodismo en la Universidad de Valladolid desde 2015 hasta este 2019, concretamente hasta hoy, que es 1 de julio. Bueno, yo estoy grabando el 1 de julio. Cuando le suba, pues no sé si será algunos días más o será el propio 1 de julio. Ojalá sea el 1 de julio. Si es el 1 de julio, decidme algo en los comentarios porque habré hecho y editado este vídeo en una tarde entera. Y por cierto, no sé si lo estáis viendo, pero debe estar cayendo la de Dios en la calle porque no hay casi luz, o sea, estoy que apenas hay luz. Yo cuando llegué a primero de periodismo solamente tenía una cosa súper clara, que era mi trabajo de fin de carrera. Ya sabéis que yo soy súper agonías y que tengo las ideas súper claras. Quería hacer una revista de arte y lo he hecho, pero en el vídeo, esto os lo contaré en el próximo vídeo probablemente, o dentro de 2, un vídeo completamente hablando de mi TFG, porque mi TFG es un proyecto, entonces como que requiere muchísimo más a la hora de hablar, ¿vale? Entonces para todos los que tengáis dudas y queráis saber un poco más sobre mi proyecto, que me habéis preguntado muchos, os lo haré en el siguiente vídeo o dentro de 2, ¿vale? Así que es la única cosa que tenía muy clara y que a mí me encantaba escribir. Si bien es verdad que a la hora de selectividad yo puse, atención, primera opción periodismo, segunda opción publicidad, tercera medicina y cuarta bellas artes, yo quería ser médico forense, siempre he querido ser médico forense y criminóloga. Es una cosa que a mí me encantaba, pero médico forense pedía una nota muy alta, que yo obviamente no llegué. Y criminóloga me pedían estudiar Derecho y para policía medir 1,62 y yo mido 1,55, así que mi sueño frustrado siempre será ser policía y criminóloga. Así que, bueno, a mí me veis como policía porque yo no, desde luego. A mí una de las cosas que siempre me han encantado es escribir y contar historias y de hecho, bueno, tengo un canal de YouTube que también se podría tener como un medio, ¿no? Bueno, es un medio de comunicación, aunque no sea de noticias y demás, es un medio literal por el cual yo me estoy comunicando, ¿no? O sea, todo el tema de comunicar me gusta mucho. Y yo me acuerdo en segundo de bachillerato que mi profesor de biología siempre me decía: Celia, ten en cuenta que un periodista es un océano de sabiduría de 1 nanómetro de profundidad. Y esto es 100% verdad. O sea, yo ahora mismo acabo la carrera y digo: Pedro, tenías toda la razón del mundo. ¿Qué es esta frase que me decía mi profesor? Pues que un periodista te entrenan para ser periodista todoterreno. Te entrenan para que tú estés en tu redacción y te digan: tienes que salir a cubrir la noticia de economía de no sé qué sitio y tienes que ir a hacerla y conocer el lenguaje económico y conocer sobre este tema. Y mañana lo mismo te piden de deportes y es un medio generalista donde no estés dividido, ¿no? Digamos, si eres becario y tienes que hacer de todo. Luego, obviamente, pues hay secciones, ¿no? Pero nunca vas a saber de todo.
Sí que es verdad que en la carrera te entrenan para ser periodista todoterreno, pero yo personalmente soy de esa gente que dice, por favor, especializaos. No especializaos concretamente en, imagínate, no sé, en periodista o crítico de gastronomía andaluza. Es lo que se me ha ocurrido. Pues hombre, eso es un medio bastante acotado de especialización y obviamente vas a estar un poco jodido. Pero por ejemplo, si te quieres especializar en cultura, en arte, en música, en deportes, en economía o política, es algo especializado, pero es bastante más amplio. Oye, si se va un poco la luz, perdonadme, pero literal es que no hay nada de luz y yo tengo dineros para focos. Pero bueno. Así que sí, está fenomenal ser un periodista todoterreno porque te vas a saber valer en cualquier ámbito, pero especializados, porque como vosotros va a haber muchísimas otras personas. Pensad que en mi clase, solo en mi clase, bueno, en las dos clases somos 120 personas. 120 personas que somos todos periodistas todoterreno. Pero es que esta es mi promoción, pero está la del año que viene que se va a graduar, la del pasado que se graduó, las de cualquier ciudad, de cualquier parte de España. Entonces, si eres, no experto, pero si estás especializado en un área, te viene muchísimo mejor. Yo me quiero especializar en cultura y en arte y lo tengo clarísimo. De hecho, voy a estudiar un máster en gestión cultural en Madrid el año que viene para enfocarme mucho más al área de cultura. En cuanto a las asignaturas, obviamente en todas las carreras de periodismo, o sea, en todas las facultades donde se impartan, hay 3 pilares fundamentales que son prensa, radio y televisión. En cuanto a mi experiencia estudiando estas 3 asignaturas, diré que ha sido bastante escasa, porque tanto televisión como radio eran cuatrimestrales, es decir, teníamos 4 meses para aprender todo acerca de esto. Yo no llegué a hacer ni una pieza, ni una de televisión. O sea, yo de hablar en un plató, 0. Yo era la que decía 10 segundos y la palabra que venía para que en la cola pues siguiera el presentador, ¿no? Yo no llegué a hacer absolutamente nada. Éramos una clase gigante y éramos grupos de 14 personas, de los cuales solamente 2 de cada 14 eran presentadores y los demás, pues había técnico de sonido, había de luces, había reporteros y tal, y a mí es que el tema de tele no me mola nada. Así que bueno, sí que es verdad que no tengo ningún tipo de experiencia, pero tampoco me gustaba demasiado. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, radio estábamos en las mismas. Sí que locutábamos todos, pero teníamos un mes para aprender prácticamente, porque entre la parte teórica y exponer trabajos y el examen, se te queda en un mes de aprender. Y no puede ser que radio no sea anual o troncal. No, era cuatrimestral. Si bien es verdad que yo he tenido la suerte de tener un programa de radio con Juan sobre música y hemos estado 4 años hablando de periodismo musical, haciendo reseñas, haciendo análisis, hablando, porque es que se coge una soltura cuanto más hablas en radio. Que bueno, salimos de la carrera ambos con una experiencia locutando bastante amplia frente a otras personas de, por ejemplo, mi clase, que no, porque no les haya dado la gana, por razones que obviamente muy lícitas, ¿no? No hayan querido hacer otro programa, o porque no había grupo, porque nadie se juntaba, lo que fuere. Pero sí que es verdad pues, que hay una diferencia bastante grande. En cuanto a prensa es lo que más hemos hecho porque teníamos redacción 1 y 2 en primero de carrera y luego otra asignatura que se llamaba géneros periodísticos, que no era escribir noticias, sino que era más escribir pues, artículos, reportajes y entrevistas. Hicimos una entrevista y un reportaje. Y ya. Y con una entrevista y un reportaje no vas a ninguna parte, de verdad. A ninguna. Porque en cualquier medio te van a pedir lo mismo un reportaje semanal y noticias pues una al día. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Obviamente tenemos otras asignaturas diferentes, como son pues todas las de historia, porque no puedes ser periodista si no conoces la historia de tu país y la historia internacional. Tenemos historia, ideas políticas, que a mí me encantó, relaciones internacionales, que a mí esa asignatura me costó muchísimo porque yo no la entendía bien. Derecho, que yo aprobé con un 5 punto gracias, pero en realidad era un 4,6, pero como aprobaban a partir del 4,5 yo dije... Y luego pues asignaturas como economía, porque si quieres ser periodista de economía tienes que saber un poco de economía. Teníamos también inglés, obviamente. Hemos dado asignaturas como por ejemplo, bueno, obviamente innovaciones tecnológicas, porque un periodista siempre tiene que estar al día, sobre todo de las maneras de hacer periodismo, ciberperiodismo, periodismo en red, que es súper importante a día de hoy. Es que no saber sobre el ciberperiodismo sería casi un pecado. Y una cosa que muchísimos os preguntaréis, sobre todo los que no estudiáis periodismo, que es ¿y para qué va a haber un periodista
hablando de economía, pudiendo haber un economista haciendo periodismo. Porque lo que nos enseñan en periodismo, lo que se supone que nos enseñan en periodismo, es a comunicar. Y tú puedes ser el mejor economista, que a ti no te van a enseñar a comunicar en la carrera, sino que te van a enseñar economía. Y lo mismo hay un economista buenísimo que no sabe cómo comunicarlo a la gente de a pie de calle. Esto es lo que nos diferencia a nosotros. Obviamente siempre estaría maravillosamente que tú estudies periodismo y si quieres centrarte en economía, estudies a la vez economía. Esto es una de las cosas que también me dijeron mucho de, oye, ¿por qué no estudias 2 carreras, un doble grado? Porque el periodismo simplemente es yo lo veo así, la base, y luego tú tienes que aprender y conocer de los temas para que, ¿sabes?, eso se sostenga. Pero la base, lo importante es cómo comunicar. No hace falta que estudies una segunda carrera, simplemente con hacer un máster que sea pues de historia del arte, de historia o de periodismo político y demás, pues ya tienes ese conocimiento, ¿no? No hace falta que estudies una segunda carrera, o sí, si te apasiona realmente el tema, o que quieres tener 2 carreras, o sea, eso que ya a gusto del consumidor. Yo en mi caso personal sí que me hubiera gustado hacer 2 titulaciones, pero al no hacerlas, pues yo tengo periodismo y ahora voy a hacer gestión cultural y obviamente soy autodidacta. Que eso es otro de los puntos más importantes a la hora de estudiar periodismo, que tú vas tus 6 horitas a clase, 5 horas que pasas en la cafetería, que también es verdad, y tú aprendes una serie de cosas, pero se quedan en el tintero el 80%. Entonces tú tienes que leer, y leer muchísimo. Y ya no digo leer a libros escritos por y para periodistas, leer fantasía, leer novela negra, leer novela romántica, novela, lo que queráis, o ensayo, o artículos de periodistas, lo que sea, pero leed muchísimo. Porque tú no puedes escribir si no lees, porque todos los seres humanos, y en esto en el arte pasa igual, aprendemos copiando, aprendemos por mímica. Entonces, a la hora de escribir y crear un buen lenguaje y ser un buen escritor a la hora de hacer artículos, tienes que haber leído un mogollón y haberte empapado de buenas redacciones para luego hacer tú tu propio tipo de redacción. Esto es súper importante y no se tiene tan en cuenta, no se machaca suficiente en la carrera, porque yo sí que es verdad que leo muchísimo, pero podría haber leído muchísimo más durante la carrera y haberme curtido muchísimo más. Hay libros base que os van a decir en la carrera, como por ejemplo los de Tom Wolfe y los de Kapuscinski, por ejemplo, o los de Truman Capote. O sea, es que os van a meter ahí a saco esos 3 nombres y os lo vais a tener que leer, os guste o no. Yo que vosotros lo cogía más con gusto. Son libros maravillosos, son novelas, bueno, no son novelas, son relatos periodísticos realmente, son buenísimos. Pero no hace falta que leáis solo eso, o sea, es que podéis leer tantísimas cosas. De hecho, en géneros periodísticos nos pusieron una lista de libros obligatorios, había que coger 3 de una lista casi interminable, y estaba Neruda, estaba Kapuscinski, estaba Tom Wolfe, pero es que también estaba, bueno, no estaba Harry Potter, porque podrían haber metido Harry Potter perfectamente. Había muchísimos libros de muchísimas temáticas. Bueno, de hecho yo cogí Lolita de Nabokov, que ya diréis vosotros que tiene que ver con el periodismo, Lolita de Nabokov, ¿sabes? Pero yo fue el que cogí y está muy bien escrito. Una novela muy rara. Muy rara. Y es muy turbia. Pero está tan bien escrita. O sea, maravillosa. Entonces, es uno de los puntos más importantes. Pero si lo vuestro es la televisión, practicad en casa. De verdad, ¿eh? Y poneros a buscar prácticas en cuanto estéis en tercero, por lo menos en mi carrera es en tercero, cuando se pueden empezar a hacer prácticas, cuando ya has pasado el 50% de la carrera. Y pedidlas en un medio de comunicación de tele o radio, lo mismo. Si os dan la oportunidad, en mi uni es así, creo que en la Complu también, de tener un programa de radio, tenedlo, porque es que no os lo va a dar las clases, de verdad. Las clases no os van a dar, o sea, no os van a dar el título y decir, soy periodista y eres el Fran Navarro de la música, ¿sabes? O sea, no. Fran Navarro, buenísimo periodista, que me encantan sus críticas en El País. No os van a dar... O sea, yo con el título no sé qué hacer ahora mismo. O sea, yo salgo de la carrera y digo, ¿y ahora qué? Me pongo a mirar un montón de ofertas de trabajo todos los días y digo, pues si la mitad de lo que piden no sé hacerlo. A ver, que sí que sé hacerlo, pero no con soltura, que se supone que estás recién licenciado, deberías saber hacer estas cosas. O sea, ahora mismo te piden ser redactor, sí, pero también te piden ser community manager y probablemente también hacer marketing. Y yo digo, sí, community manager,
bueno, yo me muevo en las redes, tengo mi público, ¿no? Se supone que soy influencer, no tengo ni idea de saber llevar campañas de redes, o sea, es que es una cosa que hoy en día te piden para todo como periodista, lo de ser community manager, es súper importante. Los cursos, las charlas que den en clase, id a todas las charlas de periodistas, por favor, porque es que da igual que os dé, o sea, que os importe una mierda lo que cuenten, da igual, bueno, el tema en sí, porque os van a contar su experiencia y es algo tan importante, o sea, lo veo tan básico, ¿sabes? Es que a mí las charlas, cuando te contaban su experiencia personal, me llenaba muchísimo, de verdad, ¿eh? Entonces, pues es un poco eso. A ver, yo como carrera me quejo mucho, o sea, me quejo muchísimo, y de las asignaturas que más he aprendido han sido asignaturas como historia, política, economía, es que se me daba muy mal. Pero si se me hubiera dado un poco mejor y me trajera más, habría aprendido un montón también. Pero redactar no te enseñan en la carrera, o sea, te enseñan trucos, pero es que es porque cada profesor sí tiene su manera de redactar y un profesor no te puede enseñar a redactar bien realmente. Te puede enseñar lo básico, ¿no? ¿Cómo se hace una noticia? Pirámide invertida, el reportaje, oye, pues hazlo más informal, formal, ¿sabes? Pero leyendo los de otros te curtes muchísimo. Y lo igual lo mismo en radio. Escucha la radio, que es que parece que hoy los jóvenes no escuchamos nada a la radio. Ponte podcast. Hay podcast buenísimos. Por ejemplo, el influencer amigo mío, majísimo, Juan Arroita, tiene un podcast de fútbol. Coño, si te gustan los deportes, si te gusta la radio, escuchaoslo porque está súper bien. O la SER, no os hagáis, aquí esto os pasa muchísimo, que o veis La Resistencia, o vemos La Vida Moderna, o leemos a Bollero, por ejemplo, Bollero, y nos creemos que somos esa gente que ya está creándose un personaje, que ya se crea un personaje, que ya por muchas gilipolleces que digan, ese es el periodismo que ellos hacen. Bueno, lo de La Resistencia, sí, lo de La Vida Moderna no es periodismo. Y Bollero es que es un personaje del país de narices. Pero tiene su público, y un público fiel. Y nosotros nos fijamos, en primero de carrera decimos, ¡guau, yo quiero escribir como Bollero! Hacemos una crítica, nos pensamos que somos Bollero y nos ponen un 0, ¿sabes? Hay que leer mucho y hay que conocer muchísimo. Y es una carrera que no te va a sacar 1000 horas de estudio, por lo menos en mi facultad no, yo no lo veo así. No es una carrera que estés 80.000 millones de horas en el aulario como en los de ingeniería, medicina, pero tiene muchísimo trabajo detrás. Muchísima lectura, muchísimo conocer, estar al día de todo, estar en las redes sociales, saber cómo funciona el periodismo, conocer periodistas, curtirte, ver telediarios, leer el periódico. Que sí, que existen todavía los periódicos, chicos, que hay que leerlos, que no están tan actualizados como las redes sociales y el Twitter, verdad, pero la redacción no es la misma. Entonces, ya por poner un poco punto y final a este vídeo, no desanimaros para nada porque es una carrera, más que una carrera, es un oficio precioso, como dice Juan, mi amigo Juan Arroita, es un oficio precioso. La carrera es un mero trámite y cuanto más amena la hagáis, más embolados os metáis, en más fregados, en más proyectos, en ir a charlas, a hacer cursos que tengan que ver con periodismo, muchísimo mejor. Así que nada, espero que os haya gustado y que os haya animado a los que estáis estudiando periodismo pues a indagar muchísimo más, a conocer más, y a los que vayáis a estudiar periodismo a de verdad estudiarlo porque es un oficio precioso. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. No sé si será el de mi TFG o será ya un vídeo artístico. Bueno, aunque el TFG tiene que ver con el arte bastante. Pero bueno, nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!